Dios les bendiga, mis amadas hermanas, en esta noche, en esta preciosa vigilia. May the Lord continue blessing you all tonight. It is for me a great privilege from the Lord to be with you in this watching night. It's a night of prayer for you all. So I extend my greetings to Pastor Juan Carlos Carrillo and his beloved wife, Sister Pilar Hernandez, and the whole congregation and all the sisters who are holding this service. Dios les bendiga. Mi nombre es Juliana, la esposa del pastor Alex Ortega. Estamos allí trabajando por la gracia del Señor en la iglesia del Diamante 2 del Movimiento Misionero Mundial, aquí en Bucaramanga, Colombia. Para mí es un gozo, es un privilegio poder llegar hasta cada una de ustedes. Amén, a través de estas cortas palabras de saludo. Amén. Quiero darle mi saludo especial al pastor Juan Carlos Carrillo, a su esposa, la hermana Pilar Hernández, quien es, aparte de ser mi hermana en Cristo, es una gran amiga, con la cual nos conocemos desde que éramos solteras y a quien le tengo un gran afecto. Que Dios me la bendiga. También Dios bendiga a todas las hermanas que están en este momento haciendo parte de esta vigilia de damas. Es una vigilia misionera. Que mi Señor sea bendiciéndolas en esta noche en gran manera. Se me ha pedido de manera especial de poder compartir con ustedes un poco con respecto a lo que fue esta oportunidad que Dios nos dio de poder ir juntamente con mi esposo a la República de Trinidad y Tobago para hacer obra misionera. Por la gracia del Señor, el día 14 de febrero del año 2008, salimos hacia Trinidad y Tobago con mi esposo. Duramos 8 años prácticamente allí en Trinidad. En el 2016 tuvimos que devolvernos porque ya no nos extendieron más nuestra visa, aunque aplicamos para residencia, puesto que nuestra niña que nació allá, que actualmente ya tiene 11 años, no nos permitieron poder continuar allí, ni tampoco nos dieron la residencia. De todas maneras, fue un tiempo muy lindo en el Señor, fue una bendición, una oportunidad muy grande de parte de Dios el haber podido ir allí a este lugar y servirle al Señor de manera especial. Les comento de manera personal que no fue nada fácil para mí, personalmente no lo fue, sé que para mi esposo tampoco lo fue, pero lo voy a hablar desde cómo lo vi, la experiencia por la gracia del Señor. Amén. No fue fácil porque tuve que enfrentar una nueva cultura, un nuevo idioma, otras costumbres. Amén. Aunque Trinidad y Tobago es una isla que hace parte del Caribe, de aquí de Sudamérica, es totalmente su cultura es totalmente aislada latinoamericana, que es la que estamos nosotros acostumbrados a vivir. Empezando porque allí el país tiene 3 religiones principales, que son el hinduismo, el islamismo y el cristianismo. Y la población está dividida entre personas descendientes de la India, amén, más que todo ellos indios asiáticos, indios de allí del Asia, y también los afrodescendientes, amén. También hay una comunidad muy fuerte, muy grande, que son los chinos. Allá son una comunidad muy grande y muy fuerte. Entonces, pues, siempre fue muy difícil para mí. La comida, sus especias, sus comidas, era como estar uno entre una combinación entre África, Caribe, India, asiática, del Medio Oriente. Entonces fue siempre una experiencia muy tremenda enfrentarla. Dejar mi sazón colombiano y empezar a enfrentarme al picante, al curry y etcétera, etcétera. Muchos condimentos que nunca en mi vida ni los había probado ni los había conocido, pero fue algo muy lindo. El idioma fue también otra barrera muy grande que tener que enfrentar eso. Fue muy grande. En mi caso personal tuve que llorarle mucho al Señor que me ayudara, puesto que el inglés con el cual yo iba de aquí para allá no era suficiente, amén, como para predicar, como para dirigir, como para cantar, como para comunicarme con la gente y los hermanos allí.
Entonces, pues siempre fue muy duro, no les miento, solo el Señor sabe las muchas veces que me sentí muy frustrada, frustrada conmigo misma, frustrada de que sentía como que estaba perdiendo el tiempo, como que en todo le tocaba pues obviamente hacerlo a mi esposo, él empezaba los servicios, él cantaba, él dirigía, él predicaba, todo pues le tocaba a él. Pero fue una experiencia muy linda en el Señor, el haberme el Señor llevado allí y llevarme hasta ese punto. Amén. Porque Él necesitaba permitirme aprender este idioma. Amén. Para que solamente Él fuera glorificado. Obviamente yo aquí en Colombia algo recibí de inglés, estando allí en la iglesia de la Concordia con el pastor Samuel, en la universidad para antes de graduarme tuve que ver unos cursitos de inglés, etcétera, etcétera. Pero no era lo suficiente porque es muy diferente, amén. Llevar un servicio en inglés, comunicarme completamente con la gente en inglés. Recuerdo que cuando fui por primera vez a una tienda de ahí del barrio sola a comprar algo por mí misma, sin que mi esposo fuera conmigo para ayudarme a traducir, fue cuando ya llevaba 6 meses viviendo allí en esa isla. Fue muy duro, fueron muchos nervios, pero fue una bendición el enfrentar esto. El Señor con el tiempo, cuando ya llevamos más o menos unos 3 años o algo más, el Señor nos permitió poder empezar las clases de escuela dominical. Antes no lo hacía. Número uno, por el idioma, ¿sí? Me era un limitante muy grande. Número dos, mi niña todavía estaba muy chiquita, me demandaba mucho. Como es una vigilia de damas, sé que la gran mayoría son mamitas y saben lo que es tener hijos cuando están en esas edades, ¿amén? Todavía son muy dependientes de uno y no se había podido realizar. Cuando el Señor nos dio la oportunidad de empezar la escuela dominical allí con los niños que ya el Señor empezó a añadir, fue una bendición. Siento que a partir de ahí el Señor empezó a ayudarme. La verdad, el Señor empezó a ayudarme con el idioma, con una comunicación más profunda con los hermanos, el poder entender lo que ellos me hablaban, el yo poderme comunicar con ellos, el poder yo estudiar cada lección que les iba a dar a los niños. Yo iba aprendiendo por la gracia del Señor nuevas palabras, nuevas expresiones. Bueno, a Dios y a toda la gloria por eso. Después ahí ya pude desarrollarme un poco más en cuanto a lo que fue el trabajo, la obra del Señor. Por la gracia de Dios pudimos también, yo no pude acompañar a mi esposo a los hospitales porque no había con quién dejar a la niña y la niña no la podíamos llevar. Pero mi esposo, sí, por la gracia del Señor, pudo, con los hermanos de la iglesia, fueron a los hospitales. Tuvimos oportunidad de ir también, teníamos varios grupos de trabajo allí en diferentes puntos de la isla y era una bendición de parte del Señor cada vez que íbamos a esos campos blancos, ver la respuesta de las personas, de las almas. Fue una experiencia muy linda. A Dios y a la gloria. El Señor ya el último trabajo que nos estaba permitiendo realizar antes de devolvernos hacia Colombia fue el habernos podido llegar hasta el sur de la isla, el extremo sur de la isla, desde donde podíamos alcanzar a ver del otro lado parte de Venezuela. Era una experiencia muy bonita. Nos echábamos 3 horas para llegar hasta allá, pero era algo muy hermoso poder llegar, poder evangelizar, predicar al aire libre. Fue una experiencia muy linda en el Señor, pero no todo, mis hermanas, es color de rosa y no todo es alegría, amén. También se tuvo que pagar mucho precio haciendo este trabajo. Mi esposo se enfermó de su presión arterial, se le disparó muchas veces, casi se me muere estando allá. No teníamos seguridad en cuanto a salud. Tampoco habían los recursos económicos, amén, y nuestro médico era el Señor. También yo me enfermé, muchos lo saben, pues dentro del pastorado se supo de mi caso. También muchos hermanos de acá a Colombia supieron que también me enfermé mucho, me dio una anemia muy crónica, pero no se sabía el por qué, me tuvieron que hacer muchos exámenes.
Se creía que era de pronto un cáncer, etcétera, etcétera. Y no fue fácil. Enfrentar esta situación en cuanto a la salud no fue fácil. La lucha y el ambiente espiritual allí en Trinidad y Tobago es fuerte, muy fuerte, mis hermanas. El ambiente espiritual es bien demoníaco, la verdad esa es la palabra, es bien demoníaco por el hinduismo. El hinduismo es algo de las tinieblas. Aparte de eso, lo que es la religión de los Spirit Baptist, que podríamos decirlo como es una rama de la religión afrodescendiente, ¿m? Afrodescendants. Entonces, siempre el ambiente era pesadísimo, hermana, pesadísimo. El ataque de los demonios era continuo, era duro. Muchas veces mi esposo se levantó sintiendo que se le dormía media cara, toda esta parte, medio cuerpo, se le retorcía, picadas de cabeza, migrañas, todo el tiempo éramos atacados por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero todo esto, Satanás, que el Señor lo reprenda, vuelvo y digo, siempre quiere ponernos todos esos obstáculos como para que uno coja lo que el Señor lo ha puesto a hacer a uno y lo bote a un lado y diga, ya no puedo más. Mas, sin embargo, el Señor toma todas esas debilidades nuestras y nos lleva a un punto. ¿Y cuál es ese punto? De hacernos entender de que solo dependemos de Él, hermanos. Esa fue nuestra experiencia. Ese fue el propósito por el cual el Señor nos llevó allí. Fue una experiencia muy linda, ya voy cerrando, amén, porque sé que hay otras hermanas que también van a dar su parte, su testimonio. Pero, ¿qué fue lo que el Señor nos enseñó estando allí en Trinidad? Es el aprender a depender mucho más de Él. Es ejercitar de manera más profunda nuestra fe, aún más, mucho más de lo que tal vez el día en que le conocimos al Señor. Era realmente despojarnos de este mundo. Muchas veces con mi esposo, cuando nos levantábamos en las mañanas a orar temprano, teníamos que llorarle al Señor. Yo recuerdo mis mañanas cuando yo le tenía que llorar al Señor y decirle, Señor, porque como me sentía tan enferma, muy enferma, yo sentía que me iba a morir, la verdad, hermana, soy sincera, yo sentía que me iba a morir. Yo tuve que despedirme de mi esposo muchas veces, me acostaba en la cama a dormir y yo sentía como si me empezase como a despegar el alma del cuerpo o algo así. Era una experiencia muy dura. Mis músculos, perdí toda flexibilidad y fuerza en los brazos, sentía como un papel, cuando se bota un papel en el aire y cae así a tierra, algo así me sentía yo, muy débil, un desbalance hormonal muy terrible. Y en mí había un cierto temor, la verdad había un cierto temor, porque yo decía, mi hija, yo no quiero que quede sola. Y me daba un temor, más sin embargo, yo sé que todo eso lo estaba usando el Señor para llevarme más y más en comunión con Él. Entender que si vivimos es por Él y que si morimos también somos de Él. Y a entender que Dios tiene cuidado, hermanos, hasta de lo más mínimo en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros permanezcamos siendo fieles a Él en todo momento. Muchas veces yo le dije al Señor, y hasta ese punto siento que fue el punto en que el Señor me quiso llevar a mí personalmente, y fue a despojarme de todo en esta vida, de mi esposo, de mi hija, de mi matrimonio, de todo, de todo, de todo, y decirle, Señor, no me aferro a nada en este mundo, solo a ti, a tus promesas, a tu palabra. Y el Señor me ayudó. El Señor me ha ayudado, el Señor nos ha ayudado, fue una experiencia muy tremenda. Sentí su mano de consuelo, su mano de ayuda, y ese era el punto al que el Señor me tenía que llevar. Y aún estamos ahí en esos pies del Señor Jesucristo, diciéndole, Señor, no me suelte, porque yo soy débil, Señor, pero tú eres fuerte. Porque cuando yo siento que mis manos se me van a soltar, yo le digo, Señor, agárralas fuerte y no me suelte. Y ya para concluir, mis hermanas,
el Señor nos permitió devolver a Colombia y aquí le estamos sirviendo, amén. Yo no quería devolverme de Trinidad, mi esposo tampoco. Amábamos mucho ese lugar. Tal vez éramos algo muy pequeño, muy insignificante a la vista del ser humano, pero delante del Señor, Dios había hecho una obra redentora muy linda en medio de ese grupo de hermanos, que me faltaría tiempo para comentarles, para contarles la mucha obra que el Señor hizo en aquel lugar, y que a Dios sea toda la gloria. Que no es por nosotros, porque realmente si uno se mira a uno mismo, uno dice, Señor, ¿qué tengo yo de especial? Yo tengo que llegar y decir, Señor, yo no tengo nada especial, de hecho no soy nada especial delante del Señor. El Padre, para verme a mí, tiene que ver primero que el Señor Jesús está en mí, que su sangre fue rociada en mi vida. Eso es lo especial delante del Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz por nosotros, eso es lo que realmente vale la pena y significa delante del Señor. Porque yo podré tener los 1000 idiomas, mis hermanas. Yo podré ser muy talentosa, yo podré cantar, dirigir, hacer las cosas lindas, hacerme notar, hacerme ver. Pero si delante del Señor no soy aprobada, si no estoy vestida de Cristo, si no estoy rociada con su sangre, hermano, el Señor no lo ve a uno para nada especial. O sea, es que esto no es por mis bondades, ni por mis capacidades, ni por lo buena que yo sea. Amén. El Señor a todos nos ha hecho un llamado, a todos los que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el llamado cuál es? Ir a todas las naciones y predicar el Evangelio de Cristo. Así que mi hermana, mis amadas hermanas, concluyo esta parte con estas palabras. Estamos en un momento de una emergencia a nivel mundial que no se sabe cómo vamos a salir, si vamos a volver a la normalidad, si no, Dios lo sabrá. En mi caso personal, y sé que el de mi esposo también lo es, le decimos, Señor, ven. Ven, Señor Jesús, porque este mundo cada día está más corrompido que nunca y esto se va a poner peor. Y ese es nuestro deseo, este es nuestro anhelo, que Él venga. Amén. Y yo no puedo decirle, es que el Señor te va a llevar a las naciones y te va a llevar a África, a Asia, a Europa. No, hermana, yo no lo sé ni le puedo decir. ¿Qué puedo decirle, hermana? Que debemos aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado. ¿Ese tiempo para qué? Tal vez las hermanas no tenemos mucha oportunidad, las hermanas que tal vez no son esposas de pastores, que no tienen liderazgo, pero que aman al Señor. Como sé que más de una de ustedes está ahí oyendo y viendo este video y quieren servirle al Señor. Pero tal vez tienen muchas ocupaciones en su hogar, su esposo, sus hijos, las tantas cosas que hay que hacer dentro de un hogar. Mi hermana, hágalo con mucho amor, hágalo con mucho cariño, que así usted está sirviendo para el Señor. Usted está haciendo una obra muy grande. Tal vez usted no está saliendo a hacer la obra misionera en otro país, pero usted está empezando a hacer un trabajo dentro de su casa. Gánese a los suyos, gánese a sus hijos para Cristo, gánese a su esposo para Cristo, gánese a sus vecinos para Cristo. Tal vez no predica mucho, pero su ejemplo muestra que Cristo realmente es quien la domina, que Cristo realmente es quien la dirige, que es Cristo realmente quien la gobierna. Amén. Entonces, hermanas, aprovechemos este tiempo, este momento crucial de la iglesia del Señor Jesucristo que está pasando sobre esta tierra. ¿Y cuál es? Cada que su pastor se conecte a predicar la palabra, tome ese link de Facebook o por donde ellos lo estén transmitiendo, hermana, y comparta esa palabra. Usted no podrá ir a África, usted no podrá ir a la India, usted no podrá ir al Asia, pero tome ese link y compártalo a sus amigos, a sus vecinos, a todo mundo, y comparta esta palabra. Este es el momento que el Señor nos ha dado para hacer esa obra evangelizadora. Entonces, mis hermanos, hasta aquí mis palabras. Ha sido un gozo, un privilegio muy grande poder compartir con ustedes, así en pocas palabras, pero muy contenta, amén, de servirle al Señor, que Dios me la bendiga. Y no ha sido fácil poder hacer este video, ya que tengo una nena de 2 años y siempre me consume tiempo, lo he intentado hacer desde ayer, y no, me ha sido difícil, pero ya el Señor nos dio la victoria, así que Dios les bendiga y síganse gozando en esta preciosa actividad de damas.
Dios les bendiga.